Sí, sí. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a comenzar. Si queréis os ponéis alrededor, no vayáis muy lejos, no estamos tantos. Sabéis que habíamos hablado el movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas, nuestro movimiento en el que estamos encuadrados varias plataformas bastantes de la comunidad autónoma de Andalucía. Cuando se estaba empezando a elaborar el proyecto de presupuestos de 2026, pues hicimos una serie de peticiones al gobierno de la Junta de Andalucía. Se las hicimos llegar por carta, a su vez le hicimos llegar una solicitud de reunión. No se dignó a contestarnos ni a fijar una fecha de reunión para tener en cuenta. A su vez se le solicitó reunión, decía, para tener en cuenta las reivindicaciones o las demandas que se le podían plantear, las peticiones que se le podían plantear desde un movimiento organizado que lleva años defendiendo y luchando por las condiciones de vida de las personas pensionistas de Andalucía y de las personas mayores de Andalucía. No lo vieron conveniente, no le dieron la importancia, para ellos no tenía importancia. A su vez se le pidió solicitud de reunión al resto de los grupos parlamentarios, excepto a Vox, a Partido Socialista, por Andalucía y Adelante Andalucía. Mantuvimos reuniones con ellos, a ellos sí que le transmitimos las peticiones, ellos sí que se comprometieron a intentar llevarla al Parlamento y además llevarla para reflejar, para que aparecieran reflejadas en el proyecto de presupuesto, aunque una cosa, os acordáis que lo estuvimos hablando después de esas reuniones, en esas reuniones una cosa sí nos transmitieron, dijeron, mira, con mayoría absoluta el Partido Popular no nos va de entrada, no nos va a atender y no va a aparecer reflejado en el proyecto, va a ser su proyecto de presupuesto, no va a aparecer reflejado, dice, pero nos dijeron, pero en el trámite parlamentario sí podemos luego hacer enmiendas parciales que tal vez logremos conseguir que algunas de esas enmiendas parciales se atiendan y queden reflejados al final, después de todo el trámite parlamentario, al final queden reflejados en los presupuestos. Se comprometieron a eso y decía, ¿por qué sitúo esto? Esto es una retrospectiva para situar lo que ahora está pasando en el Parlamento de Andalucía. Ahora ya tuvo entrada en el Parlamento el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Andalucía, de Moreno Bonilla, ya tuvo entrada en el Parlamento y ahora mismo nos encontramos en el periodo de tramitación en comisiones, consejería por consejería, luego se debatirán las enmiendas parciales que presenten los distintos grupos parlamentarios y después cuando finalice el recorrido, se admitan o no se admitan algunas enmiendas, se vota el presupuesto general global como ha quedado el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026. En este trámite eso finalizará sobre mediados 16-17 de diciembre, finaliza el trámite. Quería decir, con respecto a esto, quería decir que los presupuestos de una comunidad autónoma, de un gobierno, de una administración, pero que gobierna y gestiona, ya sea una administración estatal, una comunidad autónoma, una diputación, un ayuntamiento. Los presupuestos es donde el equipo que está gobernando refleja su incidencia, refleja las prioridades sobre lo que quiere incidir para, en teoría, administrar esa comunidad autónoma, en este caso a la que nos estamos refiriendo, la comunidad autónoma andaluza, para administrar y en teoría para mejorar las condiciones de la ciudadanía. Si no es para eso, supongo yo que ese es el objetivo por el que están gobernando y por el que se presentan a unas elecciones para gobernar, para decir, yo tengo un proyecto. Bueno, pues en este proyecto de presupuesto
en este proyecto de presupuesto, ya por aterrizar, nosotros le hacíamos, en estas reuniones que solicitábamos, le hacíamos fundamentalmente peticiones en dos áreas. En el área del complemento y de la tramitación y la gestión de las pensiones no contributivas, la parte que la comunidad autónoma, sobre la comunidad autónoma tiene competencia, y en el área de la dependencia, cuestiones que afectan especialmente a nuestro colectivo, al colectivo de pensionistas, al colectivo de personas mayores. Y le hacíamos dos peticiones. En materia de pensiones no contributivas, le solicitábamos que no hiciese, como todos estos años atrás, que lleva de 7 años u 8 de gobierno de Moreno Bonilla, que no hiciese subiendo el IPC, porque subiendo el IPC a una cantidad de 180 euros anuales que da de complemento a las pensiones no contributivas, recordando que las pensiones no contributivas son las pensiones más bajas de todo el sistema, es prácticamente una ayuda asistencial de subsistencia, pero no se puede siquiera llamar pensión. Las personas que menos reciben, la parte que reciben viene del inserso, viene de la parte estatal, pero las comunidades autónomas complementan porque se reconoce que es una cuantía ínfima. Actualmente se está cobrando de pensión no contributiva 564 euros al mes. Pues bien, como decíamos, ese complemento que daba la Junta de Andalucía, que viene dando el año pasado, en 2020, o sea, en este año en curso, en 2025, son 186 euros anuales. Fijaros, del orden de 12 o 13 euros mensuales. Entonces la petición, ¿cuál era la petición? Hombre, que fuese algo más ambicioso, que fuese algo que de verdad le resulte una ayuda asistencial, pero que de verdad le resulte una ayuda complementaria, complemente algo esa pensión tan baja. Y se puede, y además le decíamos y le dábamos las razones de que se puede por dos cuestiones muy importantes. Se puede porque si dicen que estamos en un periodo expansivo, que la economía va muy bien, habrá que hacer que llegue por lo menos a las personas más necesitadas, a las personas que más lo necesitan. Si no, ¿de qué nos sirve la presunción y vanagloriarnos de que la economía va muy bien si no le llega a quien más lo necesita para mantener su vida? Primero, por esa cuestión, y segundo también por un detalle que lo hemos explicado muchas veces, que se lo explicamos a ellos, que se lo explicamos a los grupos parlamentarios que coincidían con nosotros, porque ellos trabajan en eso, trabajan en los presupuestos de la Junta y lo saben. Había una ayuda social en la comunidad autónoma, que prácticamente todas las comunidades autónomas la tienen, que se llamaba Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. Venía a ser una cuantía de 420 euros. En el momento que apareció el ingreso mínimo vital en 2020, 2021 entró en marcha, pues la gente comenzó a solicitar el ingreso mínimo vital y no son compatibles, no va a recibir las dos, dejaron de recibir la renta mínima. El gobierno, mirando los presupuestos desde 2020-2021 hasta 2025, el gobierno de la Junta de Andalucía, al disminuir muchísimo las ayudas que daba por renta mínima de inserción, tenía un ahorro presupuestario, mirando los presupuestos, de 105 millones de euros. 105 millones de euros, dividido entre 93.000 personas que hay en la comunidad autónoma andaluza, perceptora de pensión no contributiva, salía alrededor de 1.000 euros. Incluso más, 1.100 euros, alrededor de 1.000 euros. Fijaros que sin ser una gran cosa, por supuesto, no son los 186. Y hay margen para eso. Por eso decíamos, se le hacía una petición, pero entendíamos que de forma realista. Eso por un lado. Y además, en esa cuestión de las pensiones no contributivas, se le pedía que la gestión que corre a cargo, aunque la abona al inserso, pero la gestión para reconocer si tiene derecho una persona o no tiene derecho, para reconocer esa pensión no contributiva, está transferida a las comunidades autónomas. Y la comunidad autónoma andaluza viene tardando, dejadme que mire porque con los datos,
viene tardando 232 días en gestionarlo, cuando la ley dice que se tiene que gestionar en 90 días, 3 meses, y en realidad da tiempo y os voy a decir por qué. Porque la comunidad autónoma andaluza es la segunda que más tarda en gestionar, y hay comunidades autónomas como Euskadi que tarda 35 días, hay comunidades autónomas como Baleares que tarda 18 días, Aragón 44 días, ya sube la Comunidad Valenciana 135 días, la Comunidad de Madrid 55 días, Cataluña 150 días, pero no son los 232 días de Andalucía. Hay margen y se pueden hacer, destinando los recursos humanos suficientes y destinando pues la administración, simplificación administrativa o eliminación de algunas cuestiones o no sé, no me sale la palabra, pero bueno, agilizar trámites, racionalizar trámites, hay margen, se puede hacer. No puede ser que año tras año las personas que solicitan una pensión no contributiva tengan que estar 232 días, 9 meses esperando su resolución. Esas eran las peticiones. Pues bien, explico esto y luego hablamos de la dependencia. Pues sabéis ya, como he explicado antes, el presupuesto está tramitándose. ¿Cómo lo recogió el gobierno de Moreno Bonilla el complemento a las pensiones no contributivas en los presupuestos? ¿Cómo va presentado en los presupuestos que han tenido entrada en el Parlamento? Pues ha presentado una subida de un 3%, tiene prevista una subida de un 3%, pero fijaros, un 3% de 186 euros, un 3% son 5,60 euros. Lo que ellos tienen previsto que este año los 186 euros se conviertan en 192, 6 euros, que si lo dividimos en 14 pagas, tiene previsto subir 40 céntimos, 0,40. Por eso decía antes, en los presupuestos se refleja la sensibilidad y las prioridades que quiere dar un gobierno. Esto es lo que, por lo que se ve, le importa al gobierno de Moreno Bonilla las circunstancias personales y familiares de las personas más necesitadas y que menos reciben del sistema de protección social de Andalucía, que está en sus manos, que lo tienen el resto de comunidades autónomas, que hay complementos en comunidades autónomas de 1.700, de 1.000 euros, de 500 euros, pero no de 192 euros anuales. Eso es lo que tiene previsto el gobierno de Moreno Bonilla. Y en cuanto a la gestión, no hay ningún plan específico recogido en los presupuestos que lleve a acometer algún plan extraordinario que reduzca los tiempos de gestión y que intente meterlo en los tiempos legales, intente meterlo dentro de los 90 días. Lo ideal es que la tramitación dure lo menos posible, pero claro, viniendo como venimos de casi 9 meses, pues por lo menos que intente meterlo dentro del plazo legal de los 90 días. No hay ningún plan específico, ninguna dedicación de una partida especial y específica para eso. Por lo que se ve, su pretensión es seguir así. No ven la necesidad de que eso haya que mejorarlo, corregirlo o cambiarlo. Eso por un lado. Por otro lado, en dependencia, pues en dependencia se le planteaba dos cuestiones. Andalucía es la segunda comunidad autónoma que menos cantidad por habitante, ojo, hay que hacerlo siempre con el índice por habitante, porque cada comunidad tiene una población distinta. Andalucía es la segunda comunidad que menos cantidad por habitante destina a la dependencia. Ojo, y también la primera con más retraso en la gestión de las solicitudes. La ley dice que una solicitud de dependencia, de ayuda a la dependencia, tiene que estar resuelta como máximo en 180 días, 6 meses. Andalucía viene tardando ahora mismo, tiene un retraso y viene tardando una media de 559 días. 3 veces triplica el periodo legal. ¿Cuál era nuestra petición? Pues la petición era recursos específicos, especiales para atender a las personas en tiempo y en forma, y además
la petición era también un aumento paulatino de la dedicación a la dependencia. ¿Por qué? Porque los datos son, por ejemplo, de lo que Andalucía destina a la dependencia. Este año, 2026, el gobierno prevé que los presupuestos sean de 51.597 millones de euros. Ese es el presupuesto previsto para este año. Y prevé para destinar a la atención a la dependencia 2.611 millones de euros, el 5%. Pero ojo, cuando le decíamos al gobierno de Moreno Bonilla que hay que destinar más, es porque la comunidad autónoma es la que menos destina, incluso con respecto al PIB. Y vemos que Moreno Bonilla, una vez tras otra, presume y hace gala de que Andalucía cada vez está mejor económicamente, tiene más recursos. En concreto, hay unas declaraciones de octubre que decía que Andalucía estaba creciendo por encima de la media europea y por encima de muchas comunidades autónomas españolas. Pues lo que se le pide, si eso crecimiento es así, si presumimos de ese crecimiento, que se destine precisamente a las personas que más lo necesitan. No puede ser que se tire una persona 550 de media, 559 días en espera de recibir una atención y una ayuda a la dependencia, porque pasa una cosa: cuando se solicita esta ayuda suele ser cuando las personas pues ya están en una situación física, en una situación que de verdad le resulta imposible mantener sus actividades de su vida diaria por enfermedad, por vejez, por cualquier cuestión. ¿Y cuál es la consecuencia de esos 559 días de retraso? Pues la consecuencia es que en este año, solo en este año hasta septiembre, que son los datos cerrados que tiene el Inserso, con datos del Inserso, este año han fallecido en esa lista de espera, esperando que se resuelva su solicitud, 5.292 personas en Andalucía. Esa es la realidad, esa es la que se le plantea a Moreno Bonilla. Personas que tienen derecho, que seguro que la mayoría de ellas tienen derecho a una ayuda para por lo menos hacerle más llevaderos los últimos años de su vida. Personas que tienen ese derecho, que mueren y fallecen sin recibir esa ayuda, sin recibir ese derecho, por la mala gestión de Moreno Bonilla, por no hacerlo cuando mínimo cumpliendo la ley, por no hacerlo cuando mínimo dentro de esos 180 días. Con el sufrimiento que ha causado a las personas, a los usuarios o a los posibles usuarios, y el sufrimiento que causa a la familia, que lo atienden como pueden, con sus medios económicos, con su disponibilidad de tiempo y con sus conocimientos, y lo atienden como pueden, porque la administración y porque la Junta de Andalucía no llega a ese lugar donde habría que llegar para que todo el mundo pueda mantener hasta en los últimos días de su vida, mantener una vida con dignidad. Para eso está pensada la ayuda a la dependencia. Y decía que con respecto al PIB previsto de Andalucía destina solo el 1,13, esos 2.611 millones que prevé destinar en 2026, es el 1,13 del PIB y el 5% del presupuesto. Muy por debajo de la media del resto de comunidades autónomas, pero muy por debajo. Por eso hablaba de las declaraciones, retomo otra vez las declaraciones de Moreno Bonilla. En octubre decía que la dependencia era con motivo de un foro, que la dependencia, octubre del 24, decía que la dependencia era una prioridad para los gobiernos de la Junta de Andalucía. Poco se está demostrando aquí en los presupuestos, donde se plasma y donde se demuestra cuál es tu preferencia, cuáles son tus políticas prioritarias. Ahí es donde se demuestra. Y por eso decía, del análisis de estos presupuestos, esos son los datos. La petición es que tenemos que paulatinamente alcanzar cuando mínimo el 2% del PIB en gasto en dependencia. Paulatinamente, no se puede subir del 1,13 al 2% de golpe, pero paulatinamente con subida. Si siguen haciéndolo
conforme lo previsto en estos presupuestos, nunca, porque llevamos desde los 7 años de Moreno Bonilla moviéndonos en torno al 1%, no se ha movido, no le ha dado ninguna prioridad. Pretende mantener una línea continuista en presupuestos sin que se produzca en estos dos aspectos que estoy mencionando cambio significativo ninguno, sin que produzca ningún cambio significativo. Ese es el análisis final de los presupuestos. Con datos y con los expertos y los economistas lo debatirán, pero lo más importante es la intención, y la intención ya va reflejada en el proyecto de presupuesto. Por eso, al gobierno de Moreno Bonilla hay que decirle por lo menos y transmitirle, ya que no ha querido reunirse con los movimientos de pensionistas de Andalucía, hay que transmitirle nuestra queja, hay que transmitirle nuestras demandas, hay que transmitirle la denuncia de la poca sensibilidad que tiene con la gente que más lo necesita. Y se lo vamos a transmitir a través de reuniones. Vamos a continuar, continuamos con el contacto con el resto de grupos parlamentarios. ¿Cuál es nuestro trabajo de aquí? El trabajo que nos vamos a marcar de aquí hasta que se vote finalmente el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía. Vamos a continuar teniendo contacto y reuniones con el resto de grupos parlamentarios para ver si van a presentar alguna enmienda parcial en el sentido de las demandas nuestras. Vamos a solicitarle poder estar presente el día que se debata. Y vamos a movilizar junto al resto de movimientos sociales que luchen por la dependencia, por las pensiones, por la sanidad. Vamos a movilizar con la intención de el día que se presenten, o sea, que se aprueben definitivamente, el día previsto para votar la aprobación definitiva de los presupuestos, estar frente al Parlamento de Andalucía mostrando cuál es el sentimiento, las demandas y las peticiones. Entonces, en torno al 17 de diciembre iremos a Sevilla, iremos a mostrarle a Moreno Bonilla nuestra queja, iremos a mostrarle también a los grupos que sean sensibles con nuestras peticiones y hayan sido capaces de llevarla y presentarla en el Parlamento como enmienda, de lucharla, de pelearla, de intentar que queden reflejadas al final en los presupuestos. Vamos a transmitirles nuestro apoyo y vamos a transmitirles nuestra queja y nuestro rechazo y nuestra repulsa y nuestras demandas al gobierno de Moreno Bonilla para que se entere de cuál es el sentir, por lo menos de un sector amplio de la población, de un sector que le está pidiendo, que le está intentando transmitir la demanda, un sector que intentó, antes de que se elaborara el proyecto de presupuesto, intentó que se reflejaran sus peticiones, que no ha tenido eco, al cual el gobierno de Moreno Bonilla no le ha hecho caso ninguno. Esa es la cuestión que decía, para situarnos en qué estado estamos ahora mismo los presupuestos, y ya decía, el camino que vamos a seguir, porque esto no tenemos, yo creo que son los principios que inspiran nuestro movimiento y nuestras movilizaciones. No podemos dejarlo pasar. Tenemos que intentar hasta el último momento que algo quede reflejado, que alguna mejora, algo tangible, para que las personas algún cambio tangible con respecto a lo que tiene previsto ahora mismo. Si logramos algún cambio tangible, podemos darnos por satisfechos de que nuestro movimiento es para eso y es con las intenciones que se crea. Y en este periodo de este mes lo vamos a intentar, lo vamos a trabajar. Lo digo y vamos a intentar que quede reflejado, es lo que da sentido a nuestras movilizaciones y a nuestro movimiento. Con esto termino, pero no quiere decir que se acaba la concentración. Vamos a hablar de esto, de cualquier otra cuestión, del problema de la sanidad pública andaluza, de lo que queramos. Si alguien quiere la palabra, que lo diga, vamos a conectar los micrófonos. ¿Alguien quiere la palabra? Venga, ¿alguien? Bueno, pues sí. Déjale a Antonio. ¿Está entendido, Juan? Sí.
Buenos días. Hay una cuestión que se está empezando a considerar por todo el Estado, y es precisamente que cuando los grandes números de España adelantan en el general al resto de Europa, lo que eso no se refleja fundamentalmente en la empresa, en su vigencia, pero no se traduce en algo constante y sonante como estamos viendo en el conjunto de dotaciones sociales que hemos visto. Conviene eso, igual que otra serie de cuestiones que en el Estado debieran de atenderse. Sí, sí. Hola, hola. Sí, venga, José. Sí, vale. Sí, compañeras, compañeros. Es verdad que lo que está diciendo el compañero, que Moreno Bonilla, sí, se le tenía que caer la cara de vergüenza. Se le tenía que caer la cara de vergüenza lo que va a ponerse a subirle, que han sido, me parece que son, llegan a esas 40 céntimos. A 40 céntimos que va a subir al mes las pensiones no contributivas, y teníamos que decirle a Moreno Bonilla y a todos y a todas esas directivas de la Junta de Andalucía, decirle, pero no se da nada, no se da por lo menos algo de vergüenza, no se da vergüenza lo que estáis haciendo con Andalucía. Tenemos que estar todos unidos y decirle a Moreno Bonilla, por ahí no va a pasar, por ahí no vamos a pasar nosotros, ni vosotros tampoco, porque subamos a poner, a Cardo subamos a poner. Compañeros, compañeras, tenemos que estar más unidos todavía, ahora es cuando más unidos tenemos que estar. ¿Vale? Compañeros, porque gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Vale. ¿Alguien más? Bueno, me recuerda, Juan, que la lotería seguimos teniendo todavía. Lotería de la asociación, de la plataforma de pensionistas, como todos los años. Son 22 euros, 2 euros de donativo, 1 euro se queda en la plataforma, el otro enviamos al MAS, es para ir manteniendo un poco las actividades, los gastos que vamos teniendo. Entre otros, fijaros, ya hemos estrenado, llevábamos un tiempo pasando fatiga con los micros, hemos estrenado un juego de 2 micros inalámbricos que son más potentes que el equipo, son buenísimos. Para esos gastos, digo para quien pregunte, luego presentaremos las cuentas, pero para quien pregunte, para esos gastos y para otras cosas, pues es la hucha que vamos echando aquí. Y otra cosa, antes de terminar, quería anunciar que hay un acto organizado por la Asociación de Amigos del Sáhara de aquí de la provincia de Jaén, con motivo de que se cumplen el 50 aniversario de la Marcha Verde y de que el pueblo saharaui fue expulsado de su tierra. Y entonces, mejor que nos anuncie el acto, si puede, Iván, ¿no? Iván nos va a anunciar el acto. Bueno, buenos días a todos, soy Iván de la Asociación Amigos del Sáhara Libre. Y bueno, como bien ha dicho, el próximo miércoles tenemos una mesa redonda en el salón de grados de la Escuela Politécnica, en la UJA, allí abajo en el Cinturón Sur. Y bueno, los que vienen van a intervenir 3 personas, uno de ellos es Cristóbal Fábregas, que no me sale la palabra. Un fiscal, Gelia Eriza, que es la presidenta de FANDA, la presidenta de Andalucía, de las asociaciones del Sáhara de Andalucía,
y Mohamed Saleh, que es el delegado andaluz también o sea, el delegado saharaui andaluz. Y bueno, pues nada, es a las 6 de la tarde y esperemos que se llene, que vayáis los que podáis, que nos ayudéis a... La entrada es totalmente libre y bueno, pues si podéis decírselo a la gente que vaya, que va a estar muy bien, la verdad que va a estar muy bien. Y ya está, pues muchas gracias por darme la palabra. Gracias a vosotros, todas las personas que mantienen por lo menos una lucha solidaria de forma altruista merecen el agradecimiento. ¿Alguna cosa más? Si no, lo dejamos y el próximo lunes 24, concentración otra vez de la plataforma de pensionistas. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne, que gobierne! ¡Las pensiones se defienden! Es que te las